Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas. ¿Cuál es la relación que existe entre tensión eléctrica y el voltaje? La tensión eléctrica es la diferencia de potencial que se surte un circuito. Su unidad de medida son los volts. Es por esto que a la tensión eléctrica o diferencia de potencial también se le conoce como voltaje. Al aplicar un voltaje a un circuito eléctrico cerrado, se produce una corriente de electrones a través de todas las partes del circuito. A esta corriente de electrones se le conoce como intensidad o corriente eléctrica. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del material. La importancia de saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito radica en que una gran cantidad de voltaje o una pequeña resistencia puede romper el circuito, y una pequeña cantidad de voltaje o una gran resistencia no producirá el suficiente trabajo para hacerlo útil. Los daños causados por una descarga eléctrica dependen de la intensidad de corriente que circula por el cuerpo. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? La unidad de medida del voltaje es el volt, en honor al inventor de la pila voltaica, Alessandro Volta, y este se obtiene por la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La tensión se mide con un voltímetro y se conecta en paralelo a los dos puntos donde se desea medir la tensión. El terminal positivo del voltímetro se conecta al terminal positivo de la tensión. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio, en honor a quien formuló la teoría del electromagnetismo, André-Marie Ampère. Este se obtiene por los electrones que se mueven por la corriente en determinado tiempo, es decir, corriente es igual a carga sobre tiempo. También podemos obtenerla por la ley de Ohm, donde corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La intensidad se mide con un amperímetro, que se intercala en serie en el circuito donde se quiere medir la intensidad. Aquí también hay que tener en cuenta la polaridad de la conexión. La unidad de medida de la resistencia es el ohm, nombrado así por George Simon Ohm, autor de la ley de Ohm. Este se obtiene también por medio de la ley de Ohm, donde resistencia es igual a voltaje sobre corriente. La resistencia se mide con un ómetro y se conecta entre los dos extremos de la resistencia a medir, estando esta desconectada del circuito eléctrico.